estamos en Xenú. Adelante. Vale. Vale, pues hoy volvemos. ¿Os acordáis que estaba, bueno, la semana pasada hice un parón del libro de Jordi Nome que hablamos sobre filosofía y hoy vuelvo a traer una de sus filósofos y de sus historias. Ya entenderéis por qué. Después voy a explicar también por qué este filósofo. Y lo vamos a hacer en la forma en la que estábamos haciendo en otras ocasiones. Voy a leer un texto sobre el tema que el filósofo plantea y luego os voy a hacer dos preguntas. El filósofo es Séneca, no sé si lo conocéis. Toma ya. Séneca además es español. Reparte buenas becas, me parece, ¿no? Como Séneca. Es las becas de Séneca. Al señor Lobo le ha gustado la broma. Es que hoy es el día de los chistes así. Los chistes que a mí me gustan, los que me río. Bueno, Séneca nació en Córdoba y uno de los temas principales de Séneca era hablar sobre el tema de la muerte, de cómo debemos enfrentar la muerte. Entonces, para ello voy a leer el texto, un texto que está en el libro y que luego nos va a hacer un poco reflexionar sobre el tema, y os voy a hacer dos preguntas en concreto y vais a ver por qué. El texto se llama La muerte engañada. Eras una vez un pobre que después de estar pidiendo caridad todo el día solo había recogido un ochavo. Por la noche se le presentó nuestro Señor vestido de mendigo y le dijo que si le quería hacer caridad. El pobre se compadeció y le dio el único ochavo que tenía. Nuestro Señor, agradecido, le dijo: yo te hago médico, tú curarás a la gente sin entender de remedios. Cuando vayas a visitar a un enfermo, si no ves a la muerte, es que no se ha de morir, y ya la puedes recetar lo que quieras, que se pondrá bien. En cambio, si se ha de morir, verás a la muerte en la cabecera con la mano extendida, enseñándote tantos dedos como días tardará el enfermo en morir. El pobre se puso a hacer de médico y adquirió una gran fama. Siempre adivinaba si los enfermos se curarían o no, sin equivocarse nunca, y cuando no se tenían que curar, adivinaba los días que aún vivirían. Su fama hizo que incluso el rey le llamara alguna vez, y tenía tanto dinero que no podía ni contarlo. Al cabo de muchos años llegó su hora y la muerte lo fue a buscar. Entonces él le dijo: oye, te quisiera pedir un favor. ¿Cuál?, preguntó la muerte. De hecho, se había encontrado tantas y tantas veces en la cabecera de la cama de los enfermos que iban a morir que se habían hecho buenos amigos. Que esperes 8 días más para llevarme. He tenido tanto trabajo, he tenido que ver tantos enfermos que no he podido gastarme el dinero que he conseguido después de vivir en la miseria muchos años. Solo te pido 8 días, una semana más, para probar todo tipo de placeres y hacer desenfrenos. La muerte encontró razonable su demanda y accedió, pero el pobre, en lugar de dársela a la buena vida como le había dicho a la muerte, se hizo hacer por los mejores carpinteros que encontró una habitación toda de madera, completamente hermética, y se encerró con la esperanza de que la muerte no pudiera entrar y de esta manera burlarla. Pero uno de los carpinteros, en un descuido, dejó una pequeña rendija sin tapar y por allí pasó la muerte. Te querías escapar de mí, ¿verdad, travieso?, le dijo la muerte un poco ofendida. Sí, la verdad, confesó él, pesaroso, pero ya he visto que es imposible. Por eso te suplico que me des 3 días, solo 3 días, para poder disfrutar de la vida. Te aseguro que esta vez no los usaré en tareas inútiles. Hazlo por nuestra vieja amistad. Y la muerte, que a pesar de su mala cara, en el fondo es una buenaza, accedió a darle 3 días más de vida. Durante estos 3 días el pobre estuvo pensando cómo podía salir del trance y finalmente le pareció que había encontrado una manera. Cuando, pasado el plazo, la muerte se le presentó, le dijo: he oído decir, e incluso yo mismo lo pude comprobar el otro día, que tienes la facultad de adelgazarte y ensancharte para poder pasar por las grietas, los agujeros de las cerraduras y por debajo de las puertas. Y me gustaría ver cómo lo haces. ¿Serías capaz de ponerte dentro de esta calabaza de vino que hay encima de la mesa? No hay ningún problema, dijo la muerte, que además de buenaza es un poco corta y no se dio cuenta de que aquello era una trampa. Y en un instante adelgazó hasta hacerse casi como un hilo de algodón y entró dentro de la calabaza. Entonces el pobre se sacó un tapón de corcho del bolsillo y lo tapó bien atapada. Lo siento, amiga muerte, pero no tenía ganas de acompañarte hacia tus dominios.
El pobre ocultó el calabacín en un rincón perdido de la guardilla y se dedicó a vivir como no lo había hecho hasta entonces. Y pasaron muchos y muchos años en que nadie se moría. Había pestes, guerras, hambres y terremotos, y todas las desgracias que os queráis imaginar, pero la gente no se moría. Adelgazaban, languidecían, se convertían en verdaderas calaveras o se llenaban de llagas, pero no se morían. Nadie se podía creer lo que pasaba y todos los sabios envejecían intentando encontrar una explicación. Envejecían, pero no se morían. Un día, unos cuantos chicos subieron al desván de la casa del pobre y encontraron aquel calabacín donde estaba encerrada la muerte. Pensando que era una pelota de tiempos antiguos, comenzaron a pasársela del uno al otro, haciendo juerga. La muerte iba de un lado a otro y terminó mareándose como una sopa. Si alguna vez llegó a salir de aquí, si alguna vez llego a salir de aquí dentro, ya me las pagarás todas juntas. Lota de las manos pasó a los pies y patada por aquí, patada por allí, fue a estrellarse contra la pared. La calabaza, reseca por los años, se rompió y la muerte salió de allí dentro hecha una verdadera furia. De un golpe de guadaña cegó la cabeza a todas las criaturas y se tiró escaleras abajo para ir a encontrar a quien tan astutamente la había engañado. Cuando el pobre la vio, supo que ya no tenía nada que hacer y se resignó a morir. Y desde entonces, otra vez, todo el mundo se muere cuando le llega la hora. Joder, qué Y bueno. ese Es es muy el bueno, ¿eh? texto. Es un Black Mirror de hace siglos, ¿no? Sí, un Black Mirror, pero Parece bien. sin... Totalmente. Sí. No, no Es sé muy qué bueno el texto, pensar. yo creo. Y la verdad es que lo quería poner en contexto con la entrevista que vamos a tener a continuación, que es de Luda Merino, y que ella nos habla de la muerte, ¿no? De la muerte de personas a través de su trabajo de restauración, del proyecto que vamos a hablar más seriamente, que se llama Restaurando su dignidad, que pues restaura a los represaliados de la guerra y entonces trata el tema de la muerte. Y hay una de las preguntas que os iba a hacer, que la muerte, pues sabemos que se acaba en el presente, acaba el futuro, pero hablando del pasado, la muerte, ¿creéis que la muerte también acaba con el pasado? Esa sería la primera pregunta que quería que reflexionásemos un poco sobre cómo... Yo diría, ¿se puede cómo responder? Sí, sí. sí, Yo diría que no, que es más el ser humano el que puede acabar con el pasado, pues eso, con la desinformación o manipulando y tal, pero yo diría que no. Que además es que el presente es una consecuencia de las acciones que han ocurrido. Lo que pasa sí que es verdad que un poco con la labor de esta chica, que al final está muy ligada a la recuperación de la memoria histórica, sí que cuando estamos en estos procesos de intentar olvidar la muerte, hay aparejado un intento de intentar olvidar esa memoria, lo que representaban. Entonces yo creo que la muerte, en mi opinión, sí que puede, eh, dependiendo de cómo se gestione su recuerdo, sí que puede llevar a olvidar lo que implica o a quien representaba. claro, porque la otra pregunta que me planteaba es la muerte, la vemos siempre como física, pero también puede ser otro tipo de muerte, ¿no? Muerte a lo mejor ideológica o muerte, no sé, sí que es cierto Sí, bueno, que Séneca hablaba de la muerte física, ¿no? De la importancia de a sabernos enfrentarnos a ella, pero también viendo esta entrevista y viendo pues la importancia de los muertos que no se han podido despedir muchos, sabemos una muerte también a lo mejor ideológica, ¿no? de hecho, y decís un poco lo mismo, lo que se suele decir, ¿no? O sea, es la muerte de los recuerdos realmente. El pasado no ha pasado, no se puede borrar. Pero claro, si se borra el recuerdo o se manipula el recuerdo o cambia, al final, La peor de las muertes, el claro. olvido. Y, bueno, pero ahí están los libros, ¿no? O sea, quiero decir, si se gestiona bien el pasado y se plasma, o el presente y se plasma en libros, y hoy día, pues en información digital probablemente, de tal forma que quede perpetua, pues, pero claro, se tiene que gestionar bien y estamos hablando exactamente de lo mismo. Ya, ¿Qué ya. reflexiones, ¿eh? Me gusta mucho.
Me gusta Bueno, mucho. aquí hay varias preguntas que si queréis puedo deciros alguna por si os apetece. Una sería, por ejemplo, ¿qué pasaría en el mundo si no existiera la muerte, ¿no? Porque es algo que en el texto aparece, ¿no? Ya. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo nos plantearíamos, ¿no? Realmente, Acabaríamos intentando deshacernos de nosotros mismos de alguna manera, pues no sé, encerrándonos no sé. Yo creo que perderíamos la referencia total. o sea, ¿seríamos más solidarios entre nosotros o nos daría más igual porque en el Yo creo fondo, que sí, yo creo que total, seríamos más solidarios. ¿tú Más Yo crees? creo, solidarios si pero no vamos a morir. yo creo que perderíamos o sea, si no existiera muerte, no sabríamos el concepto de la O muerte. sea, no tendríamos ese miedo, ¿no? Porque al fin y al cabo la muerte nos pone como, ¿no? Un freno, ¿no? No, Bueno, no y existir la muerte, cuidado. delimita la forma en cómo lo vivimos. Sí, sí, pero Claro. un momento. Es que, claro, ¿qué significa la muerte? La muerte es la muerte, pero ¿cómo se vive? O sea, estamos hablando a lo mejor de Envejeceríamos. una juventud eterna, tal forma Ya. que podamos tener una calidad de vida para siempre, porque si Ya, envejecemos, nos ponemos muy mal, nos ponemos eso dependientes es. y no nos morimos. O sea, es un poco Ya, macabro, ¿no? Ahí es donde yo ¿qué voy, que significa acabaríamos eso? intentando ya. deshacernos de esta gente que ya tiene 300 años y no puede, Bueno, ¿no? y dentro de unos Ya. años tus Lo de la descendientes lo calidad de mismo vida, ¿no? contigo. Quiero decir, esto es una Claro, rueda, ¿no? existiría el destierro. Entonces, a los que llevan 300 años dando el coñazo, venga, a la isla Santa Lucía y dejar de molestar. Pero sería horrible porque nos irían tirando a los que ya cumplamos años, nos van tirando allí a un pozo, no nos podemos morir Pues ni eso de hambre sería ni la de nada. muerte. O sea, realmente entonces estaríamos Muerte en replicando un tipo de vida, ¿no? muerte. A lo Pero es mejor. una muerte en vida horrible, porque estamos allí Horrible, ¿no? en la inanición, pero sin llegar Bueno, a... oye, ¿Qué es eso, tío? O sea, que es mejor la muerte física, Hombre, estáis diciendo. claro, hombre, imagínate, por supuesto. pero Ya vaya vamos a ver, conclusión. vamos a ver, ¿a quién te ha dicho que está mal estar ahí en la isla de Santa Lucía, que igual se está como Dios? Sí, De- con cuántas calaveras andantes contigo? Y en plan, cabrearte con uno y no te voy a hablar en los próximos 100 años, por ejemplo. Ya. Eso ya me lo dijiste. Déjame en paz hasta el milenio que viene. Amigos, Rocío, ¿alguna pregunta más? No, nada, Vale. simplemente, pues, Por cierto, hablar. solo es curioso porque Séneca habla de la muerte y tiene, Rocío me está explicando antes que tiene muchos libros sobre la muerte en el que hace este tipo de reflexiones, el por Ya qué la se muerte es plante- importante y un montón de cosas de Ya ese se tipo. planteó lo que antes has comentado, Gallego, que mejor vivir bien a vivir sufriendo. O sea, la eutanasia era importantísima, o sea, ya era planteable en esa época como nos la estamos todavía planteando nosotros. Sí, que a veces creemos, vivió hace 2000 años Séneca, o sea que a veces nos creemos que hemos evolucionado socialmente y realmente nos seguimos planteando los mismos debates y seguimos teniendo los mismos debates. Pues quiero agradecer a Séneca porque ha sido un ratito filosófico genial y agradecer a Rocío por traernos ese texto, esa A historia, vosotros por participar, joder, y No, para jolín, aportar. jolín, unas reflexiones que uno en su vida diaria en su tal no se plantea, pero muchísimas gracias por traerlo.